Nosotros tenemos un espacio enorme para crecer, para desmistificar quizás la biociencia, para poder mostrar el beneficio a la población. Entonces es como una mirada muy holística desde todo lo que podemos hacer desde que intervenga el cuidado de las personas y del planeta. Nosotros confirmamos decir que a través de la biociencia nosotros transformamos el mundo. Bienvenida sea a toda la audiencia de The Food Tech. Estamos en una charla muy especial en este video podcast en el que estaremos hablando de biotecnología, de biociencia. Por supuesto, también estaremos abordando temas de sustentabilidad y mucho de lo que ya saben que en todas nuestras plataformas omnicanal terminamos teniendo detalles de la industria claves. En esta ocasión nos hace el enorme favor de acompañarnos Deya Vilela. Bienvenida, Deya, la persona que hoy se encarga como VP de Health and Bioscience en IFF. Bienvenida, Deya. Muchas gracias, encantada. Encantados de tenerte por acá. Yo soy Pablo Silva, director de contenidos en The Food Tech, y pues podemos ir arrancando con muchos caminos que nos podrían llevar a respuestas muy similares, pero antes también queremos conocerte, queremos platicar un poco sobre tu trayectoria y por eso preparamos desde el equipo esta pregunta de ¿qué le diría Deya a la Deya de hace 10 años sobre lo que está haciendo hoy en día en Health and Bioscience, también acá en IFF? Perfecto. Bueno, creo que hace 10 años o hace casi un poquito más, nosotros esperábamos poder estar en ese lugar de hoy, que es cómo usamos la biociencia para transformar la vida de las personas y del planeta, ¿no? Entonces, yo creo que la DEA de hoy cree que hicimos el uso y que estamos pudiendo crear alimentos más disponibles, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con affordability, creo que tiene mucho que ver con el cuidado del medio ambiente y esto es lo que me siento orgullosa de estar trabajando en ese segmento. Bien, orgullosa, digamos que es una palabra clave, ¿no? Que le dirías a la Deya de hace 10 años de estamos haciendo una diferencia importante en el mundo. Sí, estamos haciendo, ¿no? Eso es parte de nuestra propuesta de valor, ¿no? Nosotros también dentro de IFF, dentro de Health and Bioscience, hablamos mucho de Bioscience for Life, hablamos mucho de cómo utilizamos la ciencia, la creatividad, ¿no? y tipo, la dedicación para también hacer ese mundo mejor. Entonces tiene que ver con nuestra propuesta de valor y creo que estoy en el lugar correcto, haciendo el trabajo correcto. Oye, y estás hoy acá en México porque además se sigue expandiendo la operación y se sigue como viendo las grandes oportunidades que hay en países como México y obviamente en la operación de Latinoamérica. Cuéntanos un poquito de estas nuevas oficinas, de esta nueva operación que se está teniendo también acá en México. Bueno, nosotros dentro de IFF adquirió nuestra unidad, por ejemplo, de negocios hace unos 5 años y venimos con esto unificando nuestras operaciones, ¿no? Tanto de lo que era de fragancias y sabores antes, con lo que es de la biociencia, más los ingredientes que teníamos desde allá atrás. Y esta es la inauguración de una oficina donde va a congregar todo nuestro trabajo en México. Así que es no solo una oficina, pero una oficina que representa IFF como un todo, con todas las unidades de negocios que tenemos hoy. Y aprovechando que hablabas de esto, sobre todo por la audiencia que tenemos nosotros es de toda Latinoamérica, ¿no? E incluso también hispanos en Estados Unidos, parte también hispanos de algunas regiones de Europa. Pero cuéntanos de dónde está, digamos, la bandera de IFF bien plantada, ¿no? Principalmente en Latinoamérica, ¿no? Porque creo que esto relacionado a lo que platicábamos nos puede ayudar a vislumbrar esos números alrededor de que haya alguien con dándole esa importancia en la industria. Sí. Bueno, IFF es una empresa, por ejemplo, de capital estadounidense y tiene una fuerte, llamamos un footprint muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Entonces, 45 países de presencia, 23.000 empleados alrededor del mundo y cuando bajamos a nosotros, estamos presentes en los principales países de la región. Lo que para nosotros es un orgullo otra vez, ¿no? de contar con plantas de producción. Tenemos, en nuestro negocio específicamente, tenemos una planta de producción de enzimas en Argentina y tenemos una planta de, por ejemplo, coagulantes en Colombia y tenemos laboratorios de aplicación. Lo que nosotros hacemos para garantizar o para acercarnos desde nuestro cliente es tener una planta piloto donde podemos reproducir lo que él necesita antes de, por ejemplo, entregarlo. Entonces ya acercámonos mucho más
con una conciencia de qué dosis, de qué tipo de materia prima, por ejemplo, está usando. Entonces, en México y Brasil es donde tenemos centros de aplicación bastante posicionados. En Argentina, además, tenemos nuestras plantas de, por ejemplo, aplicación para los sabores y centros de fragancias también en México, Colombia, Perú y Chile. Ok. O sea, digamos, la huella está bien puesta en Latinoamérica. La huella está bien puesta. Pero estratégicamente, justo México es uno de estos pilares, de aplicación y de también entendimiento mucho más allá del consumidor y de los procesos de biociencia que se tienen. Y principalmente crecimiento. Para nosotros miramos el mercado mexicano hoy con mucha atención, ¿no? Como ese cambio de, por ejemplo, comportamiento o ese incremento de consumo y mismo nuestras inversiones locales, como ves, de la propia instalación hasta la cantidad de personas que estamos poniendo en nuestro trabajo, también incrementó bastante en los últimos años. Así que tenemos con mucho cariño el mercado mexicano. Bien, no, y here to stay, ¿no? Como dicen en inglés. La idea y seguirlo trabajando, me encanta. Por ahí un poco me iría también a no perder, ahorita hablabas del capital estadounidense, me gustaría irme un poco a la historia de IFF, ¿no? Porque por ahí para mucha gente, no sé, toda esta industria es nueva, ¿no? O entraron como profesionales y la conocen hace unos cuantos años o hace lustros y décadas, pero IFF tiene una historia bastante larga. Cuéntanos un poquito de ella. Bueno, IFF es una empresa que tiene 135 años y inicialmente trabajaba con dos unidades de negocios que eran de sabores y de fragancias, ¿no? Fragancias para el cuidado del hogar, para el cuidado, por ejemplo, personal. IFF hace un giro en su estrategia hace más o menos 5 años, arrancó un poco antes, pero hace 5 años adquirió la unidad de negocios de ingredientes y de biotecnología de DuPont, que anteriormente DuPont la había comprado de Danisco. Y la parte nuestra, principalmente de biociencias con las enzimas, vino de otra empresa estadounidense conocida como, por ejemplo, Genencor. ¿Okay? Entonces es una unión. ¿Y por qué hace eso IFF? ¿Por qué llega IFF a querer invertir más en ingredientes y en biotecnología? Nosotros hoy, además de ser la unidad de negocios que vamos al mercado a ofrecer la biociencia, también estamos trabajando para que adentro de IFF podamos producir nuestros otros ingredientes, sabores y fragancias a través de la biociencia. Claro. Es una evolución que si de 135 años a ahora vemos incluso este tipo de adquisiciones en el tiempo más reciente, se nota la constante necesidad de decir, tengo que estar donde puedo ofrecer mejores soluciones al mercado, ¿no? Sí. No subirse tarde, no estar llegando porque el resto lo hicieron, sino poder atreverse en un momento que se ve como clave para la industria, ¿no? Sí, y si me permites ir un poquito más allá de lo que hacemos en alimento, ¿no? Yo creo que nosotros observamos, cuando hablamos del planeta, ¿no? Extremadamente, y hablaste al principio de sustentabilidad. Nosotros, a través de la biociencia, nosotros venimos trabajando mucho para, por ejemplo, reducción del consumo de energía y el consumo de agua. Entonces vamos trabajando desde por ejemplo, combustibles, ¿no? Con la producción del etanol de maíz, con el uso de, por ejemplo, ingredientes upcycling para la industria del cuidado personal, ¿no? Nosotros estamos trabajando no dejar que el desperdicio, quizás estás produciendo azúcar, usas un subproducto de esa industria y que te da, por ejemplo, hace una retención de humedad en la piel, ¿no? Entonces es como una mirada muy holística desde todo lo que podemos hacer desde que intervenga el cuidado de las personas y del planeta. Buenísimo, me parece que ese punto sustentable me diste el puntapié de lo siguiente que hay que platicar también, ¿no? ¿Dónde ves estos esfuerzos terminando de decantar en la industria, en el consumidor también, en cuanto a desde hace tiempo, ¿no? Porque tampoco es algo nuevo, ¿no? Pero poder llevar a un mercado mucho más sustentable en todos los sentidos. Sí, bueno, es interesante porque también nosotros el otro día hablábamos un poco cómo el consumidor hoy está eligiendo mucho más claro lo que come y al mismo tiempo no elige el combustible que pone en su auto o no elige la crema que pone en su piel, ¿no? Entonces yo creo que el mayor quizás invitación es poder que miremos nuestras decisiones desde varios aspectos.
porque hay alternativas, ¿no? Yo creo que es ese lo que venimos promocionando y el trabajo. Cuando estamos hablando para darte ese paralelo con otro ingrediente, que es ese, por ejemplo, etanol de maíz, nosotros estamos logrando, en Estados Unidos ya era bastante más común y hoy estamos trabajando en Brasil y México todavía no entró en esta carrera, pero nosotros a través del maíz, el grano de maíz, él se convierte en etanol, se convierte en DDG, que es usado en la industria animal, que es entonces lo que va a se convertir en alimentos después, y también en aceite. Entonces yo, a través de la producción de un grano, logro extraer el máximo provecho de eso y trabajando para diferentes industrias. Entonces es como una maravilla de cómo voy explotando posibilidades y voy haciendo conexiones sin desperdicio, ¿no? Nosotros hablamos del, por ejemplo, food waste. La cantidad, yo creo que hay cifras absurdas de cómo el alimento, de la cantidad de alimento producida que se pierde, o por no tener una vida útil más larga, o porque estoy trabajando en condiciones que no me proporcionarían esto. Entonces, son algunos de los varios desafíos entre esa charla que ya te hablamos de cuidar el planeta, evitar el food waste, por ejemplo, trabajar con el upcycling. Otra cosa interesante del upcycling y curiosa, ¿no? que me gusta nombrar, es cómo podemos hacer provecho de las plumas de gallina, ¿no? A través de una hidrólisis enzimática puedes convertir esa proteína en una proteína que tiene un grado así de, por ejemplo, hablamos de por ejemplo, digestibilidad más cerca de lo que es la soja, entonces poder utilizarla como alimentación animal. Es una net, es casi como yo pensaría, tipo bajo la tierra, sí. Un árbol que va conectando raíces y va haciendo provecho de todo lo que podemos tener. Buenísimo, buenísimo, excelente. Metiéndonos como un poquito más en el uso de la biotecnología en la alimentación, porque creo que este tipo de charlas hay que llevarlas también como a la pulpa, ¿no? De lo que estamos buscando. En los últimos años sabemos y hemos visto un crecimiento impresionante en el uso de la biotecnología en la alimentación. Desde tu perspectiva y desde el rol que juegas hoy en día, ¿cómo ha evolucionado este papel de la biotecnología en la industria? Sí. Nosotros sabemos que el mercado de biociencia, de biotecnología en el mundo es 1.3 billones de dólares más o menos y crece a pasos de 15.5%. Nosotros en la región, nuestra unidad, por ejemplo, de negocios, el año pasado tuvo un crecimiento del 35%. El adoption, como yo llamo, la adopción de la tecnología es algo que viene incrementando y principalmente yo creo que dos grandes, por ejemplo, frentes que vemos en nuestra región, ¿no? Es cómo tornar el alimento más disponible, cómo facilitar el proceso de ese alimento hasta con la, por ejemplo, preservación y mucho también con el desperdicio, ¿no? Nosotros utilizamos, y eso viene creciendo, el pan que vos consumías cuando eras chico no duraba tanto tiempo como el pan que dura hoy, y eso tiene un beneficio enorme. No lo tiramos dentro de la casa, lo hacemos llegar a tipo regiones más largas, a tener más tiempo de vida útil. Entonces, eso hace con que la adopción de la biotecnología sea bastante veloz y más amplia en el día de hoy. Y por ahí, tomando en cuenta Latinoamérica, mercados europeos, anglosajones también, esta evolución, ¿ves que haya como una distancia más allá de lo geográfico, ¿no? Pero en cuanto a la investigación? No, el mundo es bien conectado hoy, ¿no? Yo creo que al principio, cuando empecé a trabajar en esa industria, todavía tomaba más tiempo para que lo que se lanzaba afuera llegara acá. Yo creo que hoy la belleza de lo que tenemos es que nuestro mercado también puede decir lo que necesita y no solo absorber lo que se desarrolla allá afuera. Entonces nosotros estamos muy conectados dentro de la empresa y trabajamos mucho por necesidad de cada mercado, ¿no? Yo creo que esa es la parte interesante. A mí me interesa muchísimo, por ejemplo, empezar a pensar qué podríamos traer de biociencia para la producción de tequila, para darte como una curiosidad, ¿no? De lo que podemos hacer. Entonces no veo que haya una distancia tan grande. Creo que complejidades, podemos hablar hoy de la regulación de nuestros países en América Latina. Creo que eso es un camino que nosotros trabajamos muy cerca con, por ejemplo, gobiernos de varios países para desmistificar quizás la biociencia, para poder mostrar el beneficio
a la población, cuanto más ese tiempo que preguntaste se acerca entre lo que se lanza y entre lo que se usa, el mayor beneficio tiene la población. Y tanto el consumidor como la industria se terminan viendo muy beneficiados. Muy beneficiados. Y creo que de todo lo que podemos hablar de tecnología, cuando hablamos de la biociencia, estamos hablando de productos que son amigos al medio ambiente, ¿no? Para no usar la terminología en inglés, pero para decirles que no contaminan o que están más de la mano de cómo queremos hoy cuidar en todos los sentidos, tanto las personas como el lugar que estamos viviendo. Claro, sí, como el conducto y también el consumidor final, ¿no? Totalmente. Buenísimo, Deya. Y hoy en día los consumidores, ahorita que hablábamos justo como de este consumidor final que también se ve afectado por todo este proceso de forma positiva, ¿no? Por este tipo de avances, los consumidores tienen también esta tendencia por ahí medio amarrado con lo que ha venido pasando gubernamentalmente en Latinoamérica con el etiquetado, ¿no? Entonces, el consumidor busca etiquetas limpias, alimentos más naturales. ¿Cuáles dirías que son los mayores desafíos para lograr formulaciones que hoy se puedan reconocer como saludables, pero también funcionales, pero también sustentables? Sí. El uso de la biociencia tiene un beneficio que es, nosotros usamos el nombre, hablamos de ingredientes que son considerados processing age, ¿no? Es como nosotros usamos el ingrediente, pero él no permanece en el producto final. Entonces, eso es un beneficio grande porque nos permite el uso de la etiqueta limpia. Claro. Entonces, eso es un gran momento hoy. Es como yo quiero entender lo que estoy comiendo y quiero entender qué impacto eso tiene en mi cuerpo. Entonces, en la etiqueta limpia es una trayectoria que nosotros venimos trabajando, arrancando quizás un poco más con el pan, que podemos dar un ejemplo de una etiqueta que sea lo más limpia posible, hasta llegar a productos hoy de la tecnología que estamos recién poniendo en el mercado, como productos para, por ejemplo, yogur, donde vamos a tener la viscosidad que uno quiera, pero a través de una tecnología enzimática que produce esa viscosidad in situ y no a través de un agente texturante que se pone. Y que se quedaría. Y que se quedaría, exactamente, porque el beneficio de utilizar enzimas como tecnología, por ejemplo, es que exactamente, ella cumple su trabajo, pero sale del circuito. Ok, buenísimo. Y esto, no sé, dime, ¿de hace cuánto tiempo para acá este tipo de cambios son los que vienen reconociendo que también son exigidos por el consumidor, sin saber el trasfondo, ¿no? Pero el consumidor final, el que se ve afectado por la industria en general, ¿desde cuándo ustedes sienten que ha habido como un interés mayor en la etiqueta, en el estar revisando de qué está compuesto, cómo es el proceso de realización? Yo me arriesgaría a decir que desde que vivimos el COVID, por ejemplo, eso incrementó a saltos más agigantados. No, quizás nosotros ganamos entre varias cosas, ¿no? No solo perdimos con todo eso que vivimos, pero creo que ganamos esa intensidad de que el consumidor pueda leer lo que él está consumiendo. Y la verdad yo creo que es un beneficio grande, porque hay mucho desconocimiento, ¿no? También podemos hablar, cuando hablamos de nuestra industria, podemos hablar del alimento procesado y un montón de desconocimiento sobre lo que significa eso. Entonces el consumidor, al estar más informado y al saber lo que está comiendo, él puede seleccionar lo que come, él puede, por ejemplo, seleccionar qué tipo de ingredientes él quiere en su por ejemplo, comida y entender que ni todo lo que se dice que es malo. Sí, como que nos ha llevado también a que como industrias tengamos un consumidor más interesado. Totalmente. Por lo tanto, también hay más responsabilidad a la hora de trabajarlo, ¿no? Y hablando de responsabilidad, ¿dónde ves las proyecciones en el mercado hoy en día con la responsabilidad que Health and Bioscience y la parte de IFF que se encarga de esto, dónde está más puesto el ojo, dónde está más puesta la responsabilidad en lo que se proyecta hacia el mercado? Bueno, nosotros tenemos, como por ejemplo trabajamos con la biociencia, tenemos mucho cuidado con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces nuestro producto tiene todas las certificaciones y tomamos todo el cuidado para estar atendiendo a las regulaciones de cada lugar y entender cuál es el impacto de eso desde el punto de vista toxicológico a los consumidores. Entonces somos muy criteriosos con eso, ¿no? Eso es la premisa para trabajar. Y el gobierno también nos colabora, porque me gusta mucho el rol del, por ejemplo, gobierno como agente cuidador del consumidor, ¿no? Yo creo que el gobierno
me gusta ese rol y creo que tiene que cumplir ese rol. Entonces nosotros también, por ejemplo, junto con el gobierno, trabajamos en esa explicación, ¿no? Es como tenemos ese rol de poder educar a la industria en lo que también está bueno y cómo lo vamos haciendo. Entonces yo creo que eso es un rol importante de la industria que tenemos. El otro lado es cómo nosotros trabajamos la tendencia del mercado, cómo nos vamos entendiendo el camino que hace el consumidor. Y dentro de IFF, somos 4 unidades, por ejemplo, de negocios. Sabores, por ejemplo, trabaja mucho con la necesidad del cliente. Ahí también nos juntamos mucho nosotros para poder entender hacia dónde vamos. Entonces, cuando hablamos del consumidor hoy, que presta mucho su cuidado, hablamos del, por ejemplo, envejecer tipo bien, hablamos de la, por ejemplo, salud. Nosotros podemos expandir todo lo que hacemos hasta para otros productos que trabajamos mucho hoy, que son los probióticos, ¿no? Que creo que eso también es una belleza hoy, que yo creo que el no solo tener una medicina curativa, pero un poco más preventiva. Como yo puedo incorporar esos microorganismos que me van a ayudar a que mi cuerpo se equilibre. Entonces yo creo que el cuidado, tanto para envejecer o cuanto de mi, por ejemplo, salud, es algo que nosotros estamos bastante presentes y que creo que es una de las tendencias muy fuertes del consumidor. Que me gusta cómo lo abordas desde el lado de empezar a jugar un rol más preventivo, ¿no? Para el consumidor y no tanto de meternos en regulaciones de otro tipo o de, ya de llegar en la emergencia, ¿no? Sino poder ayudar al consumidor a prevenir y a llevar como un camino de vida acompañado de algo estudiado, de algo bien investigado y también al mismo tiempo de algo regido, como hablabas ahorita también por parte del gobierno, que al ser un organismo rector también te ayuda, ¿no? a tener mejores prácticas, pero me gusta pues cómo lo planteas desde el lado que es más preventivo. Preventivo, y eso viene muy acompañado, que está muy relacionado con tu pregunta anterior, a lo que es cómo nosotros hacemos a través de estudios clínicos. Todo lo que nosotros trabajamos en términos de probióticos vienen, por ejemplo, acompañados de esos estudios. Entonces, para lograr la aprobación, tenemos que probar con nuestros estudios clínicos el beneficio. Te puedo hablar de un montón de maravillas. Te puedo hablar de... hoy tenemos una aprobación muy reciente de esa semana que pasó, por ejemplo, en Brasil, que es con el cuidado del oral, ¿no? Como nos llamamos de oral, por ejemplo, health. Cómo vamos a empezar a consumir el probiótico para también ayudar en nuestras encías y en nuestra boca. Hablamos del cuidado de salud, por ejemplo, femenina, hablamos de tipo dermatitis atópica. Hay un montón de estudios clínicos que tenemos y que vamos empezando a abordar esa necesidad del consumidor desde otro lugar y no solo tener la cura al final cuando ya tengo alguna enfermedad. Que digamos que esa es la maravilla de meterle ciencia a todo esto, ¿no? Cualquier locura puede ser terminada de ratificarse o no dentro de un laboratorio y llevarlo al final a mejorar la vida de los consumidores. Sí. Y podemos ir un poco más allá. Cuando nosotros hablamos también del consumo de probióticos, otra tendencia que sería tipo reemplazo de los antibióticos en los animales, ¿no? Entonces no es solo el probiótico como para consumo humano, pero también es cuidar el animal, que al final es parte de la cadena alimenticia, lo vamos a consumirlo, pero como nosotros empezamos desde ese cuidado, haciendo con que evitamos o ayudamos a retardar o tipo cuidar de, por ejemplo, muertes, por ejemplo, prematuras de lo que son los animales, o que eviten serem tratados con los antibióticos. Entonces yo creo que eso es también otra cosa que venimos trabajando desde el consumidor, pero desde el principio de la cadena. Claro, que se hace como un proceso más limpio, acompañado desde la A a la Z, ¿no? Sí, sí. Oye, y en cuanto a, por ahí me meto un poco en números, pero proyecciones de mercado. O sea, ¿hacia dónde? Ahorita mencionabas esta parte de salud femenina, la salud oral, obviamente la salud digestiva. ¿Cómo se proyecta, por lo menos desde su área, toda esta parte del mercado? El negocio de los probióticos, vamos a ponerlo así, lo que en nuestro negocio se llama, por ejemplo, Health Science, que es todo lo que está, por ejemplo, involucrado con los microbiomas y todo lo que estamos haciendo con esto, ha crecido a pasos agigantados en nuestra región, hasta porque el consumo es bajo, pero podemos hablar de doble dígitos tirando casi el 20%, ¿no? Okay. Entonces vemos industrias locales, de tipo, por ejemplo, farmacéuticas locales también, tipo regionales, invirtiendo
en lo que llamamos dietary supplements, que son entonces cómo vamos a suplementar nuestra dieta con estos probióticos. Y la población está empezando a tener, yo creo que esa es, más que solo comer, cómo la población empieza a familiarizarse, cómo los médicos, que somos como ellos, empiezan a prescribir para que yo pueda cuidar desde esa prevención. Y ahí nosotros también estamos muy presentes, aclarando dudas, ayudando a llegar en ese consumidor. Hablamos ahí de cómo creamos el awareness, cómo el consumidor pasa a saber de esa opción que él puede tener. Y el crecimiento, como yo te decía, 15-20% es lo que estamos observando en el mercado. Que de ahí, si no sé, me voy a ir exponencial y tal vez hasta futurólogo, ¿no? Sin tener la ciencia ahí puesta, pero te imaginas en 10, 15, 20 años tal vez ya incluso añadiendo a la canasta básica del consumidor toda esta parte de suplementos, probióticos. O sea, ¿lo ves en ese ascenso en el que llevaría que ya sea parte de la dieta o los hábitos de una mayoría de la población en Latinoamérica? Sí, porque nosotros somos el mercado, si dividimos el mundo en 4, Asia, Europa y Estados Unidos, nosotros somos el mercado más chico. Claro. Entonces, es de ahí, si llegamos a ver el consumo que tiene Estados Unidos, uno de los mercados más desarrollados y más grandes que tenemos, Asia y Europa, nosotros tenemos un espacio enorme para crecer. Nosotros en México mismo crecimos nuestro negocio, creo que lo pudimos doblar en los últimos 2 años con el área de probióticos. Yo creo que Brasil y México son mercados más adelantados, pero no está quedando atrás mercados como Argentina, y estamos invirtiendo también en tener, por ejemplo, Colombia entrando. Nosotros estamos presentes en estos países, tenemos todos nuestros científicos alrededor del mundo, pero también tipo localmente, pudiendo trabajar con esa implementación y en esa adopción de la tecnología. Voy a seguir un poquito con esta parte técnica, si te parece, y un poco de las preguntas que entre nuestra audiencia, que son profesionales de la industria de alimentos y también nuestro equipo. Entonces te voy a leer una de las preguntas. La fermentación de precisión es un tema que está en boga en innovación alimentaria. ¿Cómo está revolucionando la forma en la que creamos ingredientes funcionales? Yo creo que la fermentación de precisión, y lo voy a traer más a lo que nosotros estamos haciendo con los microbiomas, ¿no? Es como nosotros desde nuestro lado podemos producir enzimas. Enzima es un producto de fermentación. Utilizamos la fermentación, utilizamos un microorganismo que a través de consumir un substrato produce una enzima. Y eso lo vamos a estar utilizando y vamos a interferir en lo que es el producto, por ejemplo, final. ¿Cómo es ese producto final? Nosotros proporcionamos funcionalidad a lo que es ese ingrediente a través, por ejemplo, cuando adiciono un probiótico en por ejemplo, yogur, yo no solo estoy comiendo, si bien que la fermentación a través de los cultivos en los yogures también me da una funcionalidad, pero el incremento, no solo el comer, pero el cómo y tiene una razón. A mí me gusta mucho la palabra funcionalidad, ¿no? Yo creo que todo el alimento tiene una función en el organismo, pero cuando yo puedo tener un poco más de lo que busco, alimentos con fibras, alimentos con, por ejemplo, proteína, como hablabas de la fermentación de precisión, hay proteínas que entran hoy en el mercado que tienen mayor, por ejemplo, funcionalidad, o mismo los productos que son veganos, entonces que yo voy consumiendo proteínas que no son proteínas animales, pero con otras alternativas. Es como bastante vasto, pero utilizando el alimento como forma de cuidar de mi cuerpo, no solo alimentarme. Sí, no, totalmente. Termina teniendo más funciones o termina siendo más funcional, el consumo del alimento. Sí, es como yo digo también una mamá cuando elige dar la comida a su hijo, ¿no? Si yo puedo tener una leche que tiene fibra, o si yo puedo tener un yogur que tiene un grado de bacterias buenas, vamos a decirlo así, que lo hace mejor a mi cuerpo, mejor equilibrio entre bacterias malas y buenas en el cuerpo, ¿por qué no? Las enzimas y cultivos están siendo también clave en la formulación de productos, como estábamos hablando, productos sin aditivos artificiales. ¿Cómo ayudan a lograr formulaciones más naturales sin perder funcionalidad? Y aquí, si quieres, hablemos un poquito de la producción libre de antibióticos. Ok. Bueno, nosotros, el producto más nuevo que tenemos, que lanzamos en el mercado, uno de los más nuevos, es llamado, por ejemplo, Techstar. ¿Okay? Techstar es una tecnología, viene de una tecnología, una plataforma que IFF también recientemente lo lanzó, que se llama
de DEB, que significa Design Enzymatic Biomaterials. Entonces nosotros utilizamos una enzima que hidroliza azúcar y ese resultado de esa hidrólisis es un polímero, un biopolímero. Este biopolímero él da viscosidad al, por ejemplo, yogur. Entonces, haciendo posible tipo reemplazar el uso de almidones o de texturantes que yo estaría agregando a ese producto. Entonces yo abarco dos frentes acá, la etiqueta limpia que hablamos un montón al principio y el agregado de otro texturante que era lo que se era usado antiguamente. Ahí estamos exactamente entrando en esto, ¿no? Yo tengo un yogur que utilicé por ejemplo, cultivo. Los cultivos también nos van a dar un poquito la textura y agrego de una enzima como la Textar y que entonces me agrega mayor, por ejemplo, viscosidad sin ser necesario el uso de los texturantes, que es otra tecnología que se usa en los ingredientes. Y en eso estamos trabajando. Hay enzimas como fitasas y otras cosas que estamos haciendo en esa industria animal también para poder trabajar en este mejor tipo medio ambiente. Excelente. ¡Wow! No, sí, y me encanta porque llega un momento en el que lo dices también con tanta ligereza, que me lo dices también con un... Y bueno, por eso lo estamos trabajando. Pero te habla también de esta preocupación 360, de esta responsabilidad 360 que claramente vemos en IFF y que se agradece, que deja también claras como formas de trabajo, de planeación y de estructura hacia el resto de las industrias que también pueden voltear y decir, oye, la innovación tiene que venir siempre ligada a la responsabilidad, sí, ¿no? Que creo que eso es clave y en IFF lo veo clarísimo y por supuesto también en tu área de Health and Bioscience, de verdad que se nota. Uno de los mayores retos es mejorar el valor nutricional de los alimentos sin terminar comprometiendo la experiencia del consumidor. Ya lo hemos venido abordando un poco, pero si puedes, cuéntanos un poquito desde el lado de biociencia, ¿dónde están esos retos como más marcados? Yo creo que, por ejemplo, podemos hablar del uso de los ingredientes para reducción de azúcar. Okay, quizás ahí sea una tendencia bien marcada. Utilizamos fibras que te van a ayudar a esa reducción. Trabajamos con enzimas tipo lactasas que hidrolizan lactosa y eso te da, por ejemplo, dulzor en tu producto final. Ese es un lindo caso, ¿no? Yo, al invés de que agregue el azúcar en por ejemplo, yogur, yo utilizo una enzima que hidroliza la lactosa, que yo no percibo por ejemplo, sabor, el tipo dulzor de ese yogur y paso a percibirlo. Entonces yo ataco dos frentes ahí. No solo si yo soy intolerante, yo paso a tener un producto que no me va a causar ningún efecto colateral, pero también yo puedo tener un dulzor de algo que está ahí adentro. Esto es algo que me gusta mucho y me permitís acá entrar con mi marca personal cuando hablo de las enzimas. Yo creo que el poder que tiene un ingrediente como las enzimas es de modificar y no agregar. Cuando yo tengo una lactosa que está allá adentro, es un azúcar, y yo no lo percibo como un azúcar, y utilizo una enzima que hidroliza esa lactosa, y yo paso a percibir el dulzor, yo digo, wow, porque no estoy agregando el azúcar del azúcar de caña que yo pongo para agregar. Entonces evito agregar algo y saco provecho de lo que tengo ahí adentro. Y eso te puedo hablar de cómo sacamos provecho de la harina, de todos los componentes que tiene la harina, cómo puedo utilizar enzimas para hidrolizar los lípidos de una harina y tener un efecto emulsionante. Y eso me ayuda con la etiqueta limpia, que es lo que estamos trabajando hoy. Pero es ese poder de transformación más de que agregar algo ahí adentro y eso trayendo la funcionalidad y el bienestar. Yo creo que hoy hay una discusión enorme sobre cómo reducir sal. Nosotros también desde nuestra parte del, por ejemplo, sabores, trabajamos con por ejemplo, moduladores de sabor para reducir contenidos de sal. Trabajamos con esas fibras o con las enzimas para reducir el azúcar y creo que son dos puntos muy importantes de nuestra agenda en este momento. Hablando de nutrientes, ¿no? Hablando de un mejor desarrollo, ¿cómo está ayudando la biotecnología a mejorar la digestibilidad y absorción de los ingredientes en el organismo? Sé que me estoy metiendo ya como muy a algo que habíamos tocado un poco por encima al inicio. Yo creo que nosotros ahí te lo llevo más a lo que es, por ejemplo, la alimentación animal, ¿no? Que es donde nosotros cuando hablamos de la enzima en el consumo en el cuerpo humano, estamos tratando de traer enzimas que el humano va a consumir, y acá te doy un ejemplo que es, te hablé de la lactasa y ahí después te paso a la parte animal.
Te hablé de la lactasa, que yo agrego en el, por ejemplo, yogur, donde cambio la lactosa, y yo que soy intolerante, no tendría el efecto colateral de estar consumiendo. Yo también puedo, por ejemplo, trabajar con enzimas digestivas, que yo como el producto que contiene lactosa y después yo consumo la enzima que me va a estar haciendo la hidrólisis dentro de mi organismo. Eso es una de las áreas que ya existen y que nosotros también estamos trabajando para poder traer a ese mercado esas enzimas digestivas, que podríamos llamar. Que es parecido con lo que hacemos con la industria animal, ¿no? Lo que nosotros queremos hoy, cuando hablamos de un pollo, que es la proteína quizás más barata y más disponible, bueno, el huevo también, pero de tipo de carne animal, nosotros desde la industria ayudamos a que el productor de pollo lo pueda alimentarlo, la alimentación animal contenga enzimas que va a hacer con que el alimento que el pollo va a comer, o que, por ejemplo, suinos, por ejemplo, también, él absorbe esa comida más rápida y más eficientemente en su propio cuerpo. Entonces eso hace con que el tiempo de crecimiento sea menor. Hay mucho mito sobre la industria que hace eso o hace el otro, pero yo creo que el uso de las enzimas como forma de mejorar absorción del alimento y con esto tipo reducir el tiempo del, por ejemplo, crecimiento de ese animal, es una forma de affordability, es una forma de hacer ese alimento ser menos costoso y más disponible para las personas. Y lo interesante ahí es meterte directamente hasta con el productor. Exactamente, nos metemos con el productor. Nos metemos a trabajar con él la formulación de su alimento, ¿no? Y ahí cuando hablabas, por ejemplo, de digestibilidad, cuando hay una formulación de ese alimento animal que va a contener enzimas, también contiene proteínas. Entonces, como yo puedo hacer uso, que era lo que hablamos, de la pluma de gallina, que es un subproducto de esa propia industria, mejorando la digestibilidad de esa proteína, haciendo con que el cuerpo del animal la absorba mejor. Y también reemplazando quizás la soja, que puedo usar para otro canal, o por ejemplo, maíz, que también puedo tener otro uso. Entonces, es como que la industria se va acomodando a cómo aprovecha todo lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí América Latina tiene un rol muy interesante, porque somos grandes productores de cereales y de granos. Y podemos hacer uso del grano que esté disponible, desde varios aspectos. Otra cosa que no hablamos es como la cervecería. Tipo la cerveza, que antiguamente era pura malta o más, por ejemplo, la cebada, cómo podemos hacer uso de tecnologías, de utilizar otros tipos de granos a la producción de cerveza. Y eso se hace con el uso de enzimas que hablamos exógenas, enzimas que son de afuera, que vos agregás para que lo complemente. Entonces, en América Latina seguimos en un punto clave, pues, para poder sacarle más provecho todavía a esto. Super. Y eso también ayuda a lo que es todo el tema de la emisión de CO2. Cómo nosotros podemos, al invés de transportar, hacer transportes de largas distancias para traer un cereal hasta acá, cómo podemos utilizar lo que tenemos cerca. Cómo puedo utilizar el trigo que yo produzco, cómo puedo utilizar el sorghum como siendo un grano que yo produzco y poder sacar de eso un buen producto final. Sí. Es como terminar generando una cadena de suministro más cercana, Totalmente, más local y que se beneficie el producto final, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí el tema del COVID también nos ayudó mucho a ver el impacto logístico, ¿no? Fue una situación bastante complicada que, por ejemplo, vivimos y las distancias de lo que teníamos que usar acá eran muy distantes. Hasta este es un gran punto de poder tener una planta de fermentación de enzimas en América Latina también, porque estamos produciendo en casa. Sí. No, definitivamente. Y actualmente, ¿qué productos o desarrollos están marcando la pauta en la transformación de la industria a través de la biociencia? Sé que ya hablamos algunos, pero estilo de vida y envejecimiento saludable, que toda esta parte que incluso hasta con creadores de contenido, con grandes farmacéuticas, con grandes compañías, está hablándose, texturizantes de etiquetado amigable, menor consumo de agua y energía y optimización de la vida de anaquel para productos cotidianos. Totalmente. Bueno, ahí quizás en la parte de energía y de consumo de agua, no te marqué algo que para mí también es algo muy interesante para América Latina, que es el uso de enzimas en los detergentes. Cuando observamos hoy el lavarropa, cuando lavamos una ropa sin tener que usar agua, por ejemplo, caliente, esto es porque estamos usando biotecnología ahí adentro. Entonces, a través del uso de enzimas, yo puedo tener una limpieza efectiva sin estar haciendo uso de altas
de altas, por ejemplo, temperaturas, hace el uso de temperatura ambiente. Y las propias manchas nuestras, ¿no? Eso también es otra cosa interesante, es cómo podemos observar nuestra propia alimentación y entender qué tipos de tecnología podemos usar para que la ropa limpie más fácil. Claro. Y ahí consume menos agua, sí. Ciclos de lavados más cortos, ¿no? Es interesante. Yo no puedo pensar en lavar la ropa hoy que no sea con 30 minutos. Sí. Y eso es posible a través, ¿no? Por ejemplo, de la biotecnología. Me encanta esta parte de entender los elementos que están ahí, sí, y cómo poder utilizar las enzimas para activar ciertos detalles sobre estos elementos y de ahí hacer como una transformación mucho más inteligente, sí, y que no agregue y agregue, sí, sino que explote lo que ya hay ahí adentro, ¿no? Nosotros confirmamos decir que a través de la biociencia nosotros transformamos el mundo, ¿no? Porque es como esa transformación del alimento, es un poder de transformación muy fuerte. Te escucho muy enamorada y muy comprometida con esta parte. ¿De dónde te viene a ti este gusto y este interés por lograr descifrar todo esto para mejorar la vida del ser humano y de la industria? Bueno, yo creo, no sé, ahí ahora me hiciste volver, ¿no? ¿De dónde viene eso? Quizás yo creo que como latinos, ¿no? Yo tengo tal vez quizás un paralelo de empezar es, a mí me gusta mucho mi trabajo, me gustan mucho los ingredientes que trabajamos, pero también me gusta mucho mi región. Soy una apasionada por América Latina y querer poner a América Latina en un contexto tipo diferenciado, ¿no? Hablamos siempre no solo ser grande, pero ser mejor. Y eso tiene que ver con cómo podemos alimentar bien, por ejemplo, a las personas, ¿no? Yo creo que el desarrollo de un niño no es solo comer, es comer bien. Y hacer con que la comida, por ejemplo, sea disponible es algo apasionante. Y que también podamos tener, hablábamos el otro día, escuchábamos sobre el tema de los autos eléctricos, también saliendo del alimentos y haciendo paralelismo. Y ver que Brasil, por tener una tecnología de producción de etanol y autos que son 100% etanol, ya tiene una marca desde el combustible baja de emisión de CO2, es muy interesante. Entonces, cada vez más poder trabajar para que esa, por ejemplo, región y las personas que viven acá tengan una mejor condición de vida, yo creo que es para mí un gran, por ejemplo, propósito. Sí, totalmente compartible además, ¿no? Qué bueno que nos lo das. Y como para cerrar un poco, ¿cómo crees que será la formulación de alimentos de acá a 10 años con los avances de la biotecnología? Te digo 10 años porque hablábamos de la Bella de hace 10 años, entonces, ¿cómo ves esto en 10 años? Bueno, para nosotros, o cómo nosotros miramos un poco el mercado, es seguir acompañando las tendencias, como hablabas por ejemplo, hacia envejecimiento de la población, o quiero comer algo que tenga una funcionalidad para mi organismo. Entonces, toda nuestra inversión, somos una empresa que invierte altamente en innovación. Nuestro futuro de nuestro negocio está en innovar dentro de las tendencias y de lo que está buscando el consumidor para su vida. Vamos a seguir haciendo, vamos a seguir incorporando más, por ejemplo, biotecnología. Ese DAB que te nombraba antes, terminamos recién, hicimos una inversión en por ejemplo, joint venture con una empresa finlandesa, donde nosotros, entonces, no solo vamos a vender la enzima para producir ese biomaterial in situ, pero también vamos a vender este biomaterial. Entonces, el upcycling, todo lo que podamos trabajar hoy, con lo que sea, evitar el desperdicio, aprovechar el subproducto de la industria y transformarlo, entonces ese producto en específico lo utilizamos en la industria de personal care y logramos hacer con que un acondicionador sea transparente, cuide mejor los fios, el pelo y todo lo que podemos hacer por ahí. Entonces, creo que es observar todo el subproducto de las industrias que tenemos, transformarlos y poderlo volver a la cadena de consumo del consumidor, cuidando el medio ambiente, ¿no? Yo creo que el gran tema hoy es nuestra responsabilidad social como personas en cómo vamos a vivir acá, no solo hoy, pero mañana. Deya, muchas gracias, ¿no? Gracias por compartir algo que no solamente es tu día a día, el día a día de todo el equipo en IFF, en tu área, por supuesto, pero también como compartirnos desde este lado más apasionado, ¿no? por lo que haces y por lo que vendrá también. Creo que
Hoy también es importante verlo como un avance que se va teniendo desde hace años. No es como que se esté firmando una campaña política aquí, ya sabes, sino que es más bien un reconocimiento a el esfuerzo que se viene haciendo hace tiempo y lo que está por venir. Y el rol clave que juegan México y la región de Latinoamérica en poder aumentar ese poder y hacer mejor las cosas en la biociencia, en la investigación, y qué gusto tenerte por acá con nosotros. Bueno, encantada y muchas gracias. Hombre, Deya, muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en The Food Tech. Esta, así como muchas otras charlas, las van a poder seguir consumiendo a través de todos nuestros canales de difusión. Gracias una vez más a Deya Vilela, VP de Health and Bioscience en IFF. Yo soy Pablo Silva y nos vemos a la próxima.